muestra en tu pantalla. Lo disfrutarás. Tras uno de los regresos más esperados del pop, después de 40 años, ABBA por fin regresa con un nuevo álbum de estudio. Prepárense para un viaje al pasado, porque después de 4 décadas, ABBA regresa con un nuevo álbum de estudio. Y eso no es todo. ¿Recuerdan Mamma Mía? Pues bien escuchen, esto viene una secuela ingeniosamente titulada Here We Go Again, que en realidad es más bien una precuela que se adentra en todo lo que sucedió antes de que nuestros personajes llegaran a esa famosa isla griega. Durante 4 años, los fans se han preguntado sobre la separación de ABBA y ahora Benny Andersson finalmente se sincera sobre lo que realmente sucedió entre él y Frida. Alguna vez fueron la pareja de oro adorados en todo el mundo, pero entre bastidores las cosas no eran tan perfectas. ¿Cuál fue el punto de quiebre? Fue la presión de la fama. Benny revela que su historia de amor dio un giro en los 70, justo cuando ABBA conquistaba las listas de éxitos. Benny y Frida parecían la pareja perfecta. Su romance florecía junto con su música, al igual que Björn y Agnetha. Pero bajo el brillo y las melodías pegadizas se avecinaban problemas. Se conocieron allá por el 69, antes incluso de que ABBA existiera. Frida estaba dejando huella en la música folclórica sueca, y Benny, ya famoso con los Hep Stars, quedó cautivado por su pelo rojo intenso y su potente voz en un festival de música. Fue instantáneo. Y ahora, después de 35 años, la reunión de ABBA es un sueño hecho realidad para los fans. No eran solo músicos, eran soñadores con una visión compartida. En 1975, Frida dijo que conocer a Benny le pareció perfecto, que él entendía su pasión musical como nadie. Para Benny no era solo su talento, sino su independencia, su energía pura. A medida que ABBA iba tomando forma, también lo hacía su relación. Mientras que Björn y Agnetha eran más conocidos como pareja, Benny y Frida eran la máquina perfeccionando la música. Benny tenía un don para las melodías y Frida infundía emoción en cada nota, creando el icónico sonido de ABBA. Pero la fama tiene un precio. Con el auge de ABBA, a mediados de los 70, la presión aumentó. Benny, un perfeccionista, pasaba horas interminables en el estudio, lo que a veces chocaba con la naturaleza más espontánea de Frida. Sus diferencias, que una vez los convirtieron en un gran equipo, comenzaron a distanciarlos. No se trataba solo de música, sino también de la fama. Benny prefería un perfil bajo fuera del escenario, mientras que Frida disfrutaba de los aspectos sociales de la fama. Los amigos notaron la creciente tensión, especialmente durante sus giras mundiales. Incluso su chispa creativa empezó a desvanecerse. Para 1979, las grietas eran demasiado profundas. Benny se sumergió en el trabajo y comenzaron los rumores sobre su conexión con Mona Norclid, una telespectadora que había conocido durante un especial de ABBA. A principios de 1981, todo llegó a un punto crítico cuando Benny llegó a casa y le contó a Frida que había desarrollado sentimientos por Mona. La noticia impactó duramente a Frida. Aunque intentaron mantener el profesionalismo, para ABBA, la desilusión fue innegable. Tras 9 años juntos, su relación había terminado. En una entrevista sincera con Expressen, la inquietud de Benny era palpable al intentar explicar qué salió mal. Incluso habló
sobre la elección de canciones para la película, sugiriendo alternativas a las que se habían usado antes. Insistió en que él y Frida seguían siendo amigos, pero sus allegados podían percibir el dolor subyacente. Para Frida no se trataba solo de la pérdida de una pareja. Se sintió como una traición a todo lo que habían construido juntos, tanto romántica como musicalmente. La ruptura dejó una huella imborrable en ABBA. Siguieron creando música, pero algo había cambiado. La chispa inicial no fue la misma. Las dos parejas que una vez definieron la banda estaban ahora fracturadas y sus canciones comenzaron a reflejar este dolor. Temas como The Winner Takes It All y When All Is Said and Done resonaron de forma diferente para quienes conocían la agitación tras bambalinas. Mientras el mundo presenciaba la ruptura de las parejas de éxito de ABBA, pocos comprendían la profundidad de su desamor. Así, cuando el periodista Lars Johansson entró en la oficina del Expressen aquella mañana de mayo de 1981, no sabía que estaba a punto de destapar una historia que cambiaría para siempre la percepción de los fans sobre la banda. En una pequeña oficina del periódico sueco Expressen, el 20 de mayo de 1981, Benny Andersson jugueteaba con un paquete de cigarrillos. Su confianza habitual había desaparecido. Le temblaban las manos, sus ojos parecían cansados, y el peso de las últimas semanas se notaba en cada uno de sus movimientos. Durante semanas había evitado las inevitables preguntas, pero ahora no había escapatoria. El hombre, que una vez dominaba los escenarios con soltura, ahora se sentaba incómodo, preparándose para la temida conversación. Confesó su incertidumbre al navegar por momentos así, su voz apenas un susurro, cada palabra cargada de inquietud. El humo se arremolinaba a su alrededor, una frágil barrera contra la incómoda verdad que finalmente estaba expresando. El hombre que creó con soltura los éxitos más memorables de ABBA, ahora luchaba por expresar su propia angustia. La sala de redacción bullía de expectación. Esta no era una simple entrevista con una celebridad. Era el primer vistazo real al desenlace de la pareja más famosa de ABBA. Durante semanas, los fans habían especulado y la prensa sensacionalista había susurrado, pero ahora Benny rompía su silencio. Sus palabras cargaban con el peso de una historia de amor que había terminado más rápido de lo que nadie esperaba. Al otro lado del escritorio, el reportero escuchaba atentamente, ajeno a su café enfriándose. Cuando surgió el tema de Mona Benny, intentó un tono desenfadado, llamándola su nueva novia, con una risa que sonó forzada. Un silencio incómodo llenó la sala, mientras el peso de su confesión se instalaba. A pesar de sus intentos de restarle importancia, la tensión tras su sonrisa forzada era palpable. El ambiente cambió ligeramente cuando Benny habló sobre el futuro de ABBA. Por un momento, dejó de lado su fachada refinada y habló con sinceridad, admitiendo sus imperfecciones y las dificultades de la fama. Con un dejo de agotamiento, incluso bromeó sobre no verse bailando en el escenario con barriga cervecera a los 45. Esa misma semana, Frida, personificando su característica fuerza silenciosa, concedió su propia entrevista. Con gracia, expresó su entusiasmo por reconectar con sus fans, algo que sentía que no ocurría con suficiente frecuencia. Negándose a aferrarse a la amargura o el arrepentimiento, admitió que si bien la ruptura había sido dolorosa, había encontrado consuelo en una nueva relación con un empresario sueco cuyo nombre prefirió mantener en privado. Sus palabras transmitían una mezcla
de resiliencia y vulnerabilidad. El matrimonio ya no era una necesidad para ella, pero el amor, en cualquier forma, seguía siendo algo que valía la pena apreciar. El artículo de Expressen marcó un punto de inflexión para ABBA, desvelando su imagen pulida y revelando el sufrimiento y las dificultades que incluso los íconos de la música enfrentan. La banda continuó haciendo música durante 1 año y medio más, pero se produjo un cambio sutil. La chispa, que una vez los definió, ahora contenía un matiz de tristeza que ni siquiera sus canciones más animadas podían disimular por completo. Tras el éxito deslumbrante de ABBA, se escondía una historia que muchos desconocían, una que definió a una de sus estrellas más brillantes como una joven antaño. Una forastera en su propio país se convirtió en una de las voces más queridas de la música pop. En los últimos meses de 1945, mientras el mundo celebraba el fin de la Segunda Guerra Mundial, una niña llamada Annie Frid Lyngstad llegó al mundo en un tranquilo pueblo noruego. Años después, el mundo la conocería simplemente como Frida. Sin embargo, su nacimiento no fue recibido con la típica calidez. Frida nació de una madre noruega y un soldado alemán, en un país que aún se recuperaba de las heridas de la guerra. Este linaje la convirtió en una paria desde el principio. Su madre Sini Lyngstad se había enamorado de Alfred Hasse, un soldado alemán destinado en Noruega durante la guerra. Su romance pronto se convirtió en una carga al terminar la guerra, y Noruega, desesperada por reconstruirse, juzgó severamente a cualquiera que estuviera relacionado con el enemigo. Las mujeres noruegas que mantenían relaciones con soldados alemanes eran condenadas al ostracismo, etiquetadas de traidoras y tratadas con hostilidad. Sus hijos inocentes, pero indeseados, soportaron el peso de este odio. Para Frida y su madre, la vida en la Noruega de la posguerra no fue nada fácil. De niña, Frida creció creyendo que su padre había muerto en la guerra, una historia que su familia le contaba para protegerla de una verdad más compleja. Con la esperanza de escapar del dolor y el estigma, su madre, Sini, tomó la difícil decisión de abandonar Noruega con la única esperanza de un futuro mejor. Cruzaron la frontera con Suecia y finalmente se establecieron en la pequeña ciudad industrial de Torsala. La vida no era fácil, pero Sini estaba decidida a mantener a su hija, trabajando largas jornadas como costurera, cosiendo de día y arropando a Frida por la noche, haciendo todo lo posible por crear un entorno seguro y cariñoso. Para la joven Frida, la música no era solo un pasatiempo, era un refugio en un mundo donde a menudo se sentía como una forastera. Cantar le dio un sentido de pertenencia. A los 11 años ya actuaba en pequeños escenarios en eventos locales con una voz profunda y emotiva que desmentía su edad. La gente del pueblo empezó a prestarle atención, pero nadie estaba más orgullosa que su abuela. Mientras Sini trabajaba incansablemente para mantenerlos, fue la abuela de Frida quien alimentó su amor por la música. Ahorró lo poco que tenía para comprarle a Frida su primer tocadiscos junto con algunos preciados discos de vinilo. Con cada giro, Frida se perdía en las melodías, soñando con una vida mucho más allá del tranquilo pueblo de Torsala. Frida compartió una vez en una entrevista radial sueca en 1975 que la música era su vía de escape. Explicó que cuando cantaba todo lo demás se desvanecía. Nadie cuestionaba su pasado ni sus orígenes. Lo único que importaba era la música.
Para una niña que creció sintiéndose marginada, esos momentos en el escenario le ofrecieron una inusual sensación de aceptación. Los focos no la juzgaban, simplemente brillaban, permitiéndole contar una historia mucho más grandiosa que la que sus circunstancias le habían dado. A los 13 años, Frida no solo soñaba con la música, sino que la hacía realidad. Formó su banda Annie Frid 4 y pasó su adolescencia tocando donde podía. A los 16 ya estaba de gira por Suecia, con una big band, cantando jazz en salas de baile abarrotadas. Su voz profunda y conmovedora destacaba, y no tardó en que los profesionales de la industria empezaran a prestarle atención. En 1967, EMI Records le dio la oportunidad de dar el salto a la fama por su cuenta, lanzando su primer sencillo. Fue el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. A principios de los 70, justo cuando ABBA comenzaba a formarse, resurgió una verdad largamente oculta sobre el padre de Frida. Una revista alemana localizó a Alfred Hasse, el hombre que le habían dado por muerto, solo para descubrir que estaba vivo y viviendo en Alemania. Frida se planteó la posibilidad de conocerlo, y en 1977 se organizó un reencuentro. Sin embargo, no fue el momento conmovedor que uno esperaría. En cambio, estaba lleno de silencios incómodos, miradas incómodas y muchas preguntas sin respuesta. Frida recordó más tarde cómo su primer encuentro fue como el de dos desconocidos que intentaban reconectar tras 3 décadas de separación. A pesar de sus intentos por acortar la distancia emocional entre ellos era demasiado grande para superarla. El padre, por el que había pasado años preguntándose por fin, estaba frente a ella, pero la conexión que anhelaba simplemente no existía. La niña que una vez fue rechazada por su país debido a sus raíces, se convirtió en un ícono mundial y su voz llegó a millones de fans en todo el mundo. De niña de guerra a estrella del pop, Frida había superado gran parte de su pasado, pero la fama a menudo presenta desafíos inesperados. Cuando cambió su estatus de estrella del pop por una tiara, de verdad, la pregunta persistía. ¿Encontraría por fin la felicidad que tanto anhelaba? Tras la separación de ABBA y el fin de su matrimonio con Benny, parecía que Frida Lyngstad estaba a punto de entrar en un cuento de hadas de la vida real. En 1992 se casó con el príncipe Heinrich Rutzow-Rus de Plauen y así de fácil se convirtió en princesa. La prensa sueca estaba cautivada. Su querida estrella de ABBA, que había conquistado el corazón mundial como icono del pop, ahora era miembro de la realeza y residía en un majestuoso castillo suizo con vistas a la serena belleza del lago Le Mans. Parecía un sueño hecho realidad y el mundo no dejaba de hablar de ello. Sin embargo, la vida en el palacio no era exactamente el cuento de hadas que todos imaginaban. La mujer de espíritu libre, que antes iluminaba escenarios con brillantes monos, ahora se encontraba enredada en una red de estrictos protocolos reales. Cada aparición pública, cada palabra que pronunciaba, debía alinearse con tradiciones y protocolos centenarios, un marcado contraste con su vida anterior. La libertad que una vez disfrutó como estrella del pop fue reemplazada por la presión constante de ajustarse a reglas que no le resultaban naturales, lo que la llevó a cuestionarse si esta vida real era realmente su sueño. Frida explicó en una entrevista de 1993 con un periódico suizo que la estructura
de la vida aristocrática era completamente diferente a todo lo que había conocido. Su nueva realidad estaba llena de títulos complicados, cenas formales e interminables obligaciones sociales, un mundo completamente distinto a las luces del escenario a las que estaba acostumbrada. El círculo social del príncipe Enrique era diferente del mundo del que Frida provenía. Atrás quedaron los estudios de grabación y las salas de conciertos donde prosperaba. En cambio, sus días estaban llenos de galas benéficas, funciones diplomáticas y eventos formales. Si bien Heinrich era muy respetado en los círculos reales, tenía ciertas expectativas para su esposa que no dejaban mucho espacio para la libertad creativa que ella había conocido con ABBA. La vibrante energía que había disfrutado en el escenario, donde podía expresarse a través de la música y la interpretación, ahora parecía algo muy lejano. Frida, antes libre para seguir su pasión, se vio obligada a adaptarse a un rol más restringido en la familia real, uno que no le permitía ser la misma artista que antes. Pero nada podría haber preparado a Frida para la desilusión que le sobrevino en 1998. Su mundo se derrumbó cuando su hija, Anneliese Lotte Kasper, falleció trágicamente en un accidente automovilístico en Nueva York. Y con tan solo 30 años, no era solo su hija, sino su confidente más cercana, la persona que siempre estuvo ahí para ella y que comprendió de verdad los altibajos de su extraordinaria vida y supo lo que fue presenciar la transformación de su madre de una niña de la guerra a una estrella del pop y finalmente a una princesa. Su vínculo era profundo e inquebrantable, lo que hizo que la pérdida fuera aún más devastadora. Frida quedó con un vacío abrumador que ninguna fama ni título real podría llenar. La pérdida de la afectó más de lo que nadie podría imaginar. Se retiró de la vida pública, pasando la mayor parte del tiempo en la tranquila soledad de su hogar suizo. El glamuroso mundo que una vez la rodeó, desde los eventos reales hasta su vida como estrella del pop, se sentía distante e insignificante. Incluso sus deberes reales, que una vez exigieron su atención, parecían triviales comparados con el inmenso dolor que arrastraba. Durante este momento increíblemente difícil, Frida encontró un consuelo inesperado en alguien a quien nunca pensó que recurriría Benny Andersson. A pesar de los años de tensión y su complicado pasado, Benny la contactó. Comprendía la presión única de vivir bajo los focos, una presión que ambos conocían muy bien. Su historia compartida en ABBA le brindó a Frida una conexión que no pudo encontrar en su vida de realeza. No era lo mismo que la adoración pública ni la grandeza de su vida como princesa, pero en esos momentos de tranquilidad era justo lo que necesitaba. A principios de la década del 2000, Frida se había desvanecido casi por completo del ojo público, convirtiéndose en una presencia excepcional en el mundo que una vez la adoró. La mujer que enfrentó el rechazo en tiempos de guerra, conquistó el mundo de la música y se casó con un miembro de la realeza. Encontró consuelo en la intimidad. Apareció ocasionalmente en eventos relacionados con ABBA, pero la mayor parte del tiempo permaneció en su tranquilo santuario suizo, lejos de las cámaras y las expectativas del mundo. Aunque Frida se haya alejado de los focos, el legado de ABBA sigue brillando con fuerza. ¿Qué
¿Qué pasaría si pudieras experimentar la magia de ABBA de una forma que jamás imaginaste? Una nueva era de música y tecnología te espera. La trayectoria de ABBA a lo largo de los años ha sido realmente asombrosa. Desde su ascenso al estrellato en los 70 hasta convertirse en una influencia duradera en la música y la cultura pop, el grupo ha dejado un poderoso legado. Aunque se separaron en 1982, su música ha seguido conectando con sus fans de todas las generaciones. Pero, en 2021 ABBA demostró que su legado también consistía en mirar hacia el futuro. Ese año, ABBA lanzó Voyage, su primer álbum nuevo en 40 años. Fue un acontecimiento monumental, tanto para sus fans como para el mundo de la música, pues el álbum recibió elogios generalizados y recordó a todos el sonido atemporal de ABBA. Pero lo que realmente hizo sobresalir el regreso de ABBA no fue solo la música, sino la innovadora forma en que la compartieron. Presentaron una experiencia de concierto completamente nueva, con ABBA Voyage, una residencia en Londres donde sus avatares digitales o avatares actuaron junto a una banda en vivo. La tecnología detrás de esto tardó 7 años y costó $175 millones en desarrollarse, utilizando captura de movimiento y efectos especiales para que sus avatares parecieran a sus versiones más jóvenes. Este concierto es único. Los avatares de Benny, Bjorn, Agnetha y Frida son tan realistas que cuesta creer que no estén ahí delante. La banda pasó un mes con trajes de captura de movimiento para garantizar que sus actuaciones se sintieran lo más reales posible. El resultado es un espectáculo revolucionario que fusiona a la perfección el mundo real y el digital. Desde su estreno en mayo de 2022, ABBA Voyage ha vendido más de 1,3 millones de entradas y se ha convertido en una sensación mundial. Fans de más de 140 países han viajado miles de kilómetros para formar parte de este nuevo capítulo en la historia de ABBA. Para muchos, el concierto ha sido un viaje emotivo que les ha traído recuerdos de su juventud y les ha reconectado con la magia de los clásicos de ABBA. La banda incluso hizo una aparición sorpresa durante el primer aniversario en 2023, saludando al público mientras sus avatares actuaban en el escenario, creando un momento inolvidable. El concierto se celebra en un estadio especialmente diseñado cerca del Parque Olímpico Reina Isabel de Londres, construido para ofrecer la mejor experiencia posible al público. Todos sienten una profunda conexión con la música realzada por tecnología de vanguardia, pero con la emoción pura de una actuación en vivo. Con una banda de 10 integrantes, increíbles efectos visuales y un equipo de hasta 200 personas, cada detalle del espectáculo se conjuga para crear una experiencia inolvidable. Los avatares no solo interpretan los éxitos clásicos, sino que les dan vida de una forma fresca y emocionante. Cada actuación se siente única, influenciada por la energía del público y la atmósfera del recinto. Personas de todas las edades, desde fans de ABBA de toda la vida hasta jóvenes que descubren su música por primera vez, se reúnen para celebrar el legado de la banda de una forma completamente nueva. A pesar del éxito rotundo de ABBA Voyage, la banda ha dejado claro que las presentaciones tradicionales en vivo no están en sus planes. Incluso, se dice que rechazaron una oferta de $1,000 millones para una gira mundial, aunque sus avatares no actuarán fuera del estadio ABBA Voyage. La experiencia que ofrecen continúa revolucionando
la música en vivo de una manera verdaderamente innovadora. ¿Cómo crees que la fama influyó en la dinámica de la relación de Benny y Frida? ¿Qué crees que se podría haber hecho de otra manera para salvar su historia de amor y la magia original de ABBA? Comparte tu opinión con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte para ver más. Además, haz clic en el siguiente video que se muestra en tu pantalla. Lo disfrutarás.